Bueno, y vamos a abordar hoy el tema sobre la elección en los Estados Unidos. Bueno, finalmente John Biden y Kamala Harris son los candidatos, perdón, el presidente electo y la vicepresidenta electa. Pero bueno, ¿y esto qué significa para Nicaragua? Vamos a estar entrevistando sobre el tema a el político, analista político, Fanor Avendaña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera que nos diera una lectura de lo que usted vivió en los últimos momentos y todos presenciamos la lucha electoral en los Estados Unidos. Hay aspectos muy importantes que hay que recalcar de esta situación en los Estados Unidos. Una de ellas es que el sistema electoral ya está presentando algunos síntomas de necesidades de cambio, en lo que respecta por lo menos a lo que es la presidencia de la República. Porque no es todo el sistema en sí el débil, al contrario, el sistema electoral norteamericano es bien robusto. Lo que tal vez ahora con el avance de las tecnologías, con los ajustes que hay que hacer al voto por correo y el voto adelantado, entonces pues se van a tener que de nuevo ventilar, porque este tema viene de 10 a 15 años atrás, de ver cómo se recompone en esta situación. Quiero insistir, en los Estados Unidos tiene una característica muy fundamental. Son 50 elecciones, en este caso los estados, y lo que se determina también en el Distrito de Columbia, aquí en Washington, D.C. Pero lo importante es que Estados Unidos, como es un país de leyes, es un país que procesa esas realidades y va buscando los ajustes con las capacidades de dos aspectos para mí muy determinantes. Uno, atendiendo en su entorno político doméstico. Y dos, viendo las posibilidades de los avances tecnológicos y las realidades concretas en cada una de las circunstancias para ir adecuándola a su constitución. Eso es una gran ventaja que tiene el pueblo de los Estados Unidos. Indudablemente que hubo cierta alteración con esta elección, pero es más de aspectos propagandísticos que de fondo. Yo considero que de fondo no hay fraude en los Estados Unidos, sino que hay una polarización que conduce a discursos distorsionados, lamentablemente, pero que en pocos días o semanas esto se va a dilucidar y, como usted muy bien señalaba, licenciada, ya hay presidente electo y vicepresidente electo. Difícilmente esto se vaya a revertir. Este es un país de instituciones. Sí, yo creo que decía algo muy interesante y es sobre el sistema, el proceso que tienen de elecciones en los Estados Unidos, ya que puede ser que tengan más votos populares, pero en los colegios electorales aún no llega, pues. O sea, le pasó con la Hillary Clinton, que Sí. ella tuvo más votos populares, pero no fue la ganadora. En toda la historia de Estados Unidos ha pasado 5 veces, pero hay que recordar algo, que es un voto indirecto pero proporcional. Hay estados que tienen 600,000 votantes, 1 millón de votantes, y hay estados que tienen 20 o más millones de votantes. Sí. Pues esa proporción, ¿dónde se da más? Donde tiene más votantes. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, Brasil es el país, uno de los países más grandes de América, México, Canadá y los Estados Unidos. 4 países por mencionarte. Ese mismo voto lo tienen también Granadina, Jamaica y los países del Caribe. O sea, ¿hay una desproporción o no? Pero hubo un acuerdo en un consenso de países en el hemisferio de que cada país, por muy chico que sea, tiene un voto. Eso sucedió cuando se hizo el colegio electoral en los Estados Unidos. Entonces, también, si los estados pequeños se globalizan, por decir así, todos con el sistema nacional, recordemos que cada estado son elecciones, y en Estados Unidos
además de elecciones ese día de presidente, de vicepresidente, se eligieron para Senado una parte, para el Congreso, se refrendaron leyes y en cierta medida también se plebiscitan leyes y enmiendas locales. Se ponen a criterio del ciudadano algunas cosas si proceden o no. Entonces hay que atender todo el engranaje de lo que implica el sistema electoral norteamericano. Bien complejo. Sí. Muy complejo, pero también, como vuelvo a insistir, es bien robusto. Y cuando algo tiene mucha institucionalidad y mucha garantía constitucional, es difícil inclusive hasta reformarlo de forma inmediata. Es casi imposible. ¿Cómo cree que va a impactar esto en Nicaragua, la política exterior de Biden? Yo creo que va a seguir una política de más estrategia, de más cientificidad, de más calidad en las relaciones y en las concreciones de lo que se puede hacer. Es una gran oportunidad para el gobierno del presidente Ortega establecer acuerdos que se puedan verificar, que se puedan cuantificar. Es una gran oportunidad, no solo para el gobierno del presidente Ortega, el principal gobierno que va a poner en prueba las relaciones con esta nueva dinámica de cultura exterior de los demócratas es el país de Bolivia. Fíjense qué curioso y nadie lo ha mencionado. Sí. Y hay que ver cómo se van a entablar los acuerdos con el apoyo de la Unión Europea para buscar una ruta estratégica política en Venezuela, buscar una ruta política estratégica con Nicaragua, y con Cuba va a retomar lo que se tenía. No es que se va a realizar, se va a retomar lo que se había venido avanzando con Cuba. Biden había dicho en declaraciones que no va a haber deportación para nicaragüenses y que va a endurecer las sanciones contra estos países, entre ellos Nicaragua. Sí, en lo primero totalmente estoy claro que va a amparar, Habría va a que ver qué es refugiar. discurso de campaña y qué es ya el discurso Sí. como gobernante. Va a ser el refugio, el asilo y no la deportación, porque es característica de algunas administraciones demócratas. Es característica. Si ya llegó a un acuerdo con el Senado y el Congreso, menos que se suspendan. Recordemos que el Senado va con fuerza republicana, pero también recordemos que hay una política bipartidista para estos temas. Hay una política, pero indudablemente con lo de Cuba, y eso lo decíamos con mucha objetividad, ni el mismo Trump regresó sobre determinadas acciones que había hecho Obama. Si usted se recuerda, la famosa disposición de la normativa pie seco, pie mojado, Trump no le dio de baja o de alta de nuevo. Igual la dejó ahí, se hizo el que no sabía. Pero sí creo que va a haber nuevas relaciones. Es una gran oportunidad, en el caso concreto para Nicaragua, que se lleguen acuerdos con la OEA, que se reforme la ley electoral, que se abra un proceso de diálogo político al cual el presidente Ortega tiene ciertos temores, quiere un diálogo económico. Presidente Ortega, un diálogo económico no tiene ningún alcance estratégico si no está acompañado de un diálogo político, y eso lo sabe usted como político. Entonces tiene que haber, a la par del diálogo económico, una base de entendimiento político para el país. Y estamos en un proceso electoral, licenciada. No es que vamos, ya estamos en este mes en un proceso electoral. No es que vayamos a él. Y ahorita Pompeo, pues, y el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado en los Estados Unidos anuncian sanciones contra Arnoldo Alemán y su familia. Yo entiendo que él ya se le había suspendido la visa a él y a María Fernanda, pero nuevamente lo anuncian. Es parte, asumo yo, de una estrategia regional todavía de la administración Trump. Si desempolvamos un poquito aspectos
de la reciente historia política del país, nos damos cuenta que esta solicitud la hizo el gobierno del presidente Bolaño. Bolaño le pidió a la administración del gobierno de Estados Unidos sanciones para el señor Alemán y su familia y le fueron concedidas, por decirlo así. Desde ese tiempo, si mal no recuerdo, el presidente Arnold Alemán del 2002 no viaja a los Estados Unidos y la hoy diputada, licenciada María Fernanda Flores, desde el 2005, además de algunos familiares que no han viajado a los Estados Unidos, no necesariamente que tengan o no visa. Puede ser también parte de una línea estratégica, porque como les digo, desempolvaron un papel y lo volvió a publicar Pompeo. No es una disposición del Departamento del Tesoro, no es una disposición de la Casa Blanca como tal, es algo que el señor secretario de Estado lo vuelve a poner ahí, obviamente es un mensaje de que está vigente eso, pero es como para decir, bueno, la campanita para la coalición nacional, el aplauso para la Alianza Cívica. Hay que ver cómo se leen estos mensajes acá y qué es. Lo que sí es importante es que tengan en cuenta los actores políticos, los grupos políticos que están en estas dos coaliciones, que esto se va a definir también con acuerdo con los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que van a ir a la contienda electoral. Y así es. Si se desvelan mucho, se pueden dormir y no los va a despertar la alarma del reloj.